En el capítulo anterior vimos al robot salir del agua y darle un poderoso golpe a Warcury, en lo que fue un genial regreso de su parte, mientras este parecía tener un recuerdo de Joy Boy, que lo llamaba por su nombre, Emmet, diciéndole que ya llegará su momento. Más adelante explicaré el por qué digo que parecía tener un recuerdo. Ahora el capítulo de esta semana se titula Atlas, y en la mini historia de la portada vemos como Denjiro captura en una red a los niños que estaban arrojando piedras a Yamato. El capítulo inicia con un flashback de hace 26 años en Punk Hazard. Vemos como Clover le pide a Vegapunk que le ayude con su investigación del siglo vacío, pues seguramente necesitará su apoyo para entrar a otras ciencias. Vegapunk se niega a ayudarle, pues ahora trabaja para el gobierno mundial. También le dice a Clover que si lo han capturado tantas veces y lo han dejado con vida, es porque esperan seguirlo y saber dónde está su escondite y sus nakamas. Vegapunk le pide que abandone esa idea, pues no hay forma de medir el bien o el mal que existió en el pasado. Clover le confiesa que alguna vez conoció a un hombre que llevaba la D en su nombre, y que un día de repente lo mataron enfrente de sus ojos. Agrega que ese hombre era su hermano, y que su verdadero nombre es Cloudy Clover, y que tuvo que fingir solo ser un amigo de su hermano para no correr con la misma suerte. Luego grita que en este mundo las personas pueden ser asesinadas por nacer o decir sus nombres, y que existe una historia que es borrada constantemente sin que nadie se entere. Vegapunk sigue negándose a ayudarlo, y le pide que tenga cuidado. Clover grita de nuevo y dice: verás que lograré resolverlo, soy capaz de escuchar las voces del pasado. Vemos ahora un flashback de hace 22 años. Escuchamos a alguien decir que Ohara fue destruida por una voz tercal. Esa persona que está hablando es Caesar Clown, que burlonamente le dice a Vegapunk que finalmente Clover ha sido eliminado. Vegapunk se ve muy decaído y mientras sostiene el póster de Se Busca de Robin, dice que ella fue la única que sobrevivió. Pasamos a Ohara, al lago donde los arqueólogos arrojaron sus libros para salvarlos. Mientras Vegapunk llora, se pregunta por qué todos decidieron morir para dejarle esa enorme cantidad de libros a las generaciones futuras. Volvemos al presente y escuchamos el mensaje de Vegapunk. Estoy escuchando las voces del pasado y alguien alguna vez dijo: la historia la escriben los vencedores, porque las voces de los perdedores quedan hundidas en lo más profundo del océano. Pero luego de muchos sacrificios he sido capaz de descubrir esa verdad y ahora se la he contado al mundo. Todo esto mientras vemos a Zeph y Patty, los esclavos de Tequila Wolf, y a Robin cubriéndose la cara. Pasamos al Sony, vemos como Zoro y Jinbei ya están a bordo y se preparan para salir, pero Lilith les advierte que si Nuzjuro los ataca mientras se encuentran en el aire, este podría hacer que se desvíen y no lleguen al mar, provocando que el barco se destruya, y luego sugiere que alguien debería detener a Nuzjuro. En ese momento vemos como algo se acerca volando. Era Atlas, que le da un golpe tan fuerte a Lilith que la deja noqueada. Todos se preguntan por qué lo hizo. Atlas procede a apagar la sincronización de Lilith. Luego les pide a los demás que cuiden de Lilith, y dice que ella eliminará el obstáculo que no los deja irse. Todos se preguntan qué es lo que hará, y Nami le pide a Zoro que resguarde a Lilith, mientras se nos muestra a York pensando que Lilith ha muerto. Atlas vuela y se va en dirección a Nuzjuro. Este le corta un brazo, y ella lo sujeta y lo aleja del barco utilizando los propulsores de sus botas, mientras los Mugiwaras parten usando un Cup de Bors. Escuchamos de nuevo el mensaje de Vegapunk, que dice: estoy rezando para que esta transmisión se haya podido realizar con éxito. Los marines están muy confundidos con las formas de demonios de los del Gorosei, mientras que Luffy y los gigantes están muy sorprendidos por el robot. El robot habla con Luffy refiriéndose a él como Joy Boy, y le dice que está muy contento de verlo otra vez. Luffy está confundido pues no sabe a quién se refiere. El robot le dice que se refiere a él. Le pide a Luffy que siga adelante y que los enemigos de Luffy también son sus enemigos. Además le dice que está muy feliz de poder luchar a su lado otra vez, y que si Joy Boy está en peligro, él lo defenderá. Los del Gorosei se dan cuenta de que si no destruyen el robot, el mensaje de Vegapunk no se detendrá. Los gigantes y Luffy se preparan para zarpar. Luffy se ve muy sorprendido de que el robot gigante pueda hablar, y le pregunta que si cuando habla de proteger, se refiere a alguien llamado Joy Boy. ¿Quién es ese?, le pregunta. Los gigantes confundidos le preguntan a Luffy si el robot está diciendo algo. Él a su vez les pregunta si no pueden escucharlo. La marina los ataca para evitar que escapen y escuchamos la continuación del mensaje de Vegapunk. La historia siempre debe de ser vista desde distintas perspectivas. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero hay gente que no puede ser detenida. Júpiter ataca al robot, el cual intenta defenderse usando un ataque con uno de sus puños, pero sus armas ya están muy viejas y están oxidadas, por lo que no funcionan. Júpiter le arranca el brazo mientras el robot lo sujeta. Saturn le pide que termine con el robot mientras él usa a Júpiter para saltar y caer en el barco de los gigantes. Este ve a Kuma y a Bonnie y les dice que no los dejará escapar. Sanji mira hacia arriba y se sorprende al ver al Sony descendiendo del cielo.
vemos de nuevo a Nuzjuro y a Atlas. Nuzjuro le pregunta si planea sacrificarse por ellos y procede a cortarla por la mitad. Atlas le contesta que no, solo hará un servicio, para después explotar. Los Mugiwaras del Sony se alegran porque sí caerán en el mar, mientras Usopp y Chopper se lamentan por Atlas. Escuchamos un poco más del mensaje de Vegapunk. Hace 25 años el pirata Goldie Roger logró dar la vuelta al mundo, algo que nunca se había hecho antes. Él debió escucharla, esa voz del pasado. York festeja la muerte de Atlas, pues piensa que ahora ella es el único Dr. Vegapunk que queda. Nuzjuro, al que le falta medio rostro por la explosión, dice no, aún no. Y Saturn completa su frase diciendo no hasta que Stella sea silenciado para siempre. Júpiter y Warcuri afirman que van a detenerlo, mientras cargan contra el robot. El robot gigante dice parece que estoy oxidado, y creo que el momento ha llegado. Yo voy, debo de usar eso. Vegapunk continúa, es decir, creo que ya todos se han dado cuenta, que así concluirá el futuro. Y en el último panel vemos a unos prisioneros de Impel Down, preguntándose sobre la D en el nombre de Roger, siendo este el final del capítulo y tengo varias cosas que comentar al respecto. Durante la conversación de Vegapunk y Clover en Punk Hazard vemos a dos dragones, pero también hay una criatura que se alcanza a ver por encima del muro de contención. Se le ven los cuernos y lo que parecen ser sus ojos. No sé si es otro dragón o es alguno de los Numbers que después vimos en Wano. En cuanto al verdadero nombre de Clover, en la traducción que leí lo mencionan como Cloud, pero tengo que aclarar que debido al katakana con el que está escrito tiene otras variantes como Crow o Clayum. Tendremos que esperar a la versión oficial para saber su verdadero nombre y empezar a especular si su nombre tiene algún significado oculto. También me sorprende saber que Clover es un D, pues a estas alturas de la historia casi no conocemos personas con esta letra en su nombre, pero esto tiene sentido ya que en el contexto de la historia la mayoría de las personas ocultan su verdadero nombre, como lo hacía la familia de Trafalgar Law y también el mismo Clover, pues parece que el gobierno mundial se dedicó a cazar a las personas con esta letra en sus nombres, tal y como menciona Clover. Asimismo, hay dos cosas curiosas mencionadas por Clover. La primera es que dice que puede escuchar las voces del pasado, lo que para mí es una confirmación de que él podía escuchar la voz de todas las cosas, igual que personajes como Nolan, Roger, Oden o Luffy. Incluso pareciera que este es un poder innato de los D. La otra es que dice que existe una historia que es borrada constantemente sin que nadie se entere, y esto me hace pensar que la historia del siglo vacío es algo que ha ocurrido más de una vez a lo largo de la historia, en alguna especie de ciclo sin fin, recordándome a los ciclos de la Era del Fuego y la Oscuridad que ocurren en los juegos de Dark Souls. Me pregunto si Joy Boy se dio cuenta de esto e intentó terminar con el ciclo, pero falló. También recuerda a la teoría siluriana. Esta teoría sugiere la posibilidad de que una civilización avanzada pudo haber existido en la Tierra hace millones de años, mucho antes de los humanos modernos. En One Piece, unas de esas civilizaciones que avanzaron mucho y luego desaparecieron pueden ser primero los Tres Ojos y luego la civilización del Reino Antiguo que desapareció en el siglo vacío. Continuando con el análisis, cuando Vegapunk se lamenta de la muerte de Clover y los eruditos de Ohara, se pregunta por qué arriesgarían su vida para heredar su investigación y me hace pensar que este momento lo inspiró para crear el Punk Records, una forma de compartir su conocimiento con todo el mundo. En cuanto al sacrificio de Atlas, tengo que decir que aunque se veía venir, fue bastante épico verla enfrentar a Nuzjuro y sonreír al final. Esta sonrisa recuerda cuando los D mueren y sonríen, y me pregunto si la convivencia de Vegapunk con los D lo terminó convirtiendo en uno, como pasó con Nefertari y Lily al convivir con Joy Boy. Por otra parte, vemos que la forma de comunicarse del robot con Luffy es a través de la voz de todas las cosas, motivo por el cual solo él lo escucha. Vemos también que el robot es capaz de sentir felicidad e incluso bromear con Luffy cuando le dice que se refiere a él. Asimismo, vemos que el robot está a punto de usar un ataque de puño cohete, como en Mazinger Z. Desgraciadamente está muy viejo y no funciona su ataque, perdiendo un brazo ante Júpiter, y diciendo que deberá usar eso. Imagino que se autodestruirá. Si han estado al pendiente de las teorías que surgieron con respecto al robot, sabrán que muchos consideran que Emmet es un golem, pues su nombre hace referencia a la palabra que se escribía en los golems para darles vida. Y algunos creadores de contenido como Zinc comparaban a Emmet con un golem del anime Shaman King, el cual se autodestruía con un botón que tiene la palabra Met escrita. Met es la palabra que se forma al borrar la E de Emmet y significa muerte, por eso creo que el robot se autodestruirá. Ahora solo queda la interrogante de si su explosión le causará daño verdadero a los del Gorosei o será en vano como la explosión de Atlas. Vegapunk menciona durante su mensaje que la historia debe ser estudiada desde distintas perspectivas, pues como él mismo lo dice, son los vencedores los que escriben la historia, y con esto da a entender que si solo investigas la historia que escribieron los vencedores, terminarás con una visión sesgada del pasado.
Vegapunk ha mantenido durante todo su mensaje esta idea de que lo que sucedió durante el siglo vacío no fue un conflicto de buenos contra malos, sino más bien un conflicto entre dos ideales distintos. Nuevamente esto me recuerda a Dark Souls, en donde independientemente de si eliges apoyar la era del fuego o la de la oscuridad, cada uno de los lados tiene sus ventajas y desventajas, haciendo que no haya una decisión buena o mala. Y disculpen que compare tanto con Dark Souls, pero lo jugué no hace mucho y lo tengo fresco en mi mente. Siguiendo con el análisis, durante todo el capítulo vimos varias veces la mención o el uso de la voz de todas las cosas, y eso me hizo pensar que lo que Vegapunk iba a explicar en su mensaje antes de ser interrumpido era qué es la voz de todas las cosas, cómo funciona y cómo es una habilidad que surge de forma natural en los Di. Desde que se nos presentó el concepto de este poder, no se nos ha explicado nada de él, y espero que pronto se nos explique. Yo tengo mi propia interpretación de lo que puede ser, y es que pienso que la voz de todas las cosas es un proyecto de la gente del reino antiguo para compartir su conocimiento con las generaciones futuras de modo que nunca desaparezca, siendo los Di los que sirven como antenas y que pueden captar la información. Tal y como dijo Clover, soy capaz de escuchar las voces del pasado. Esto sería muy parecido a la idea de Punk Records que tenía Vegapunk, tal vez se inspiró en esto después de investigar el siglo vacío. Y es por esto que decía que parecía que el robot estaba recordando a Joy Boy. Tal vez no lo recordaba, sino que estaba recibiendo un mensaje del pasado de Joy Boy a través de la voz de todas las cosas. Esta forma de interpretar la voz de todas las cosas me recuerda a algo de lo que hablaba Nikola Tesla. Él mencionaba que en el universo existe un núcleo, del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Conectar con esa fuente de conocimiento universal le permitía previsualizar sus inventos y luego construirlos. Y tal vez parezca muy random o forzado que meta Tesla en todo esto, pero no lo es tanto cuando entiendes que Tesla es una de las dos inspiraciones de la vida real para el personaje de Vegapunk. Al igual que Vegapunk, Tesla quería dar energía gratis a todas las personas del mundo y también pretendía crear un sistema mundial de transmisión de información, muy a lo Punk Records. Y bueno, eso fue todo lo que me llamó la atención del capítulo. Sin nada más que decir, yo fui Lemon y nos vemos hasta la próxima.